Dion Fortune, Cábala mística. Capítulo 5. Existencia negativa. Cuando el esoterista se propone formular su filosofía para comunicársela a los demás, se encuentra ante el hecho de que este conocimiento de las formas superiores de la existencia se obtiene por procedimientos distintos del pensamiento, y que estos procesos recién comienzan cuando se supera al pensamiento mismo. Por lo tanto, las ideas trascendentales y superiores solo pueden ser conocidas y solo pueden comunicar esas ideas a las personas capaces de elevarse hasta esa esfera de conciencia. Cuando tiene que comunicar esas ideas a los que aún no han experimentado ese modo de conciencia, tiene que cristalizarlas y darles forma o fracasa por completo en dar la impresión adecuada. Todos los místicos han empleado cuanto símil imaginable han podido concebir, con objeto de transmitir sus impresiones. Los filósofos se han perdido realmente en una maraña de palabras y todo ello de nada ha servido en lo que concierne al alma que aún no ha recibido cierta iluminación. Sin embargo, los cabalistas emplean otro método. No tratan de explicar a la mente lo que la mente es incapaz de comprender, sino que suministran una serie de símbolos para meditar, los cuales permiten crear una escala de realización, grado por grado, permitiendo así ascender cuando no se puede volar. La mente es tan incapaz de captar la filosofía trascendente como lo es el ojo para verla. Música. El árbol de la vida no representa tanto un sistema como un método, y los que lo formularon tuvieron presente que para obtener claridad en la visión es necesario circunscribir el campo de la vista. La mayoría de los filósofos fundaron sus sistemas sobre el absoluto, pero este no es un fundamento firme, ya que la mente humana no puede ni definir ni captar lo absoluto. Otros tratan de utilizar una negación para su fundamento, declarando que absoluto es y debe ser siempre incognoscible. Los cabalistas no hacen ninguna de las dos cosas, sino que se limitan a decir que lo absoluto es desconocido para el estado de conciencia normal de los seres humanos. Por consiguiente, para sus fines, ponen un velo en cierto punto de la manifestación, no porque allí no haya nada, sino porque la mente, como tal, tiene que detenerse allí. Cuando la mente humana haya sido llevada a su más alto grado de desenvolvimiento y la conciencia sea capaz de desprenderse de la misma, por así decirlo, quedando por encima de ella, entonces podemos penetrar en los velos de la existencia negativa, según se le llama. Para todo propósito práctico podemos comprender la naturaleza del cosmos si aceptamos los velos como convenciones filosóficas y nos damos cuenta de que corresponden a las limitaciones humanas y no a las condiciones cósmicas mismas. El origen de las cosas es inexplicable en términos filosóficos. Por más lejos que alcancemos en nuestra retrospección hacia los orígenes del mundo de manifestación, siempre encontraremos una existencia precedente. Solamente cuando aceptamos correr un velo de existencia negativa en el sendero que lleva a los primitivos principios, es cuando logramos un fondo sobre el cual resulta visible la causa primera. Y esta causa primera no es un origen sin raíces, sino meramente la primera apariencia en el plano de la manifestación. La mente no puede ir más allá, aunque, sin embargo, debemos recordar que las distintas mentalidades pueden recorrer diferentes distancias, y para algunas el velo debe ponerse en un sitio y para otras en otro. El ser humano ignorante no va más allá del concepto de Dios como un anciano, con una larga barba blanca, sentado en un trono de oro, y dando órdenes a la creación. El hombre de ciencia irá poco más allá antes de verse obligado a tender el velo que llama éter, y el filósofo irá todavía mucho más allá antes de tender el velo que llama absoluto. Pero el iniciado irá mucho más allá, porque ha aprendido a pensar por medio de símbolos, y los símbolos son para la mente lo que las herramientas son para manos, una aplicación extensiva de sus poderes. El cabalista toma como punto de partida Keter, la corona, el primer sepira, que simboliza la cifra 1, la unidad,
el punto dentro del círculo. Detrás de esto, coloca los 3 velos de la existencia negativa. Esto es muy distinto que tratar de partir del absoluto y seguir así el trabajo hasta la evolución. Quizá no conduzca inmediatamente hasta un conocimiento preciso y completo del origen de todas las cosas, pero permite a la mente tener un punto de partida, y si no tenemos un punto de partida, menos podemos esperar tener uno de llegada. Por lo tanto, el cabalista empieza donde puede, o sea, en el punto que está todavía dentro del alcance de la conciencia finita. Keter equivale a la forma o concepto más trascendental que podemos concebir de Dios, cuyo nombre es Eye, que la versión autorizada de la Biblia traduce como yo soy, o, más claramente, el ser puro, único, existente por sí mismo. Pero estas palabras son palabras y nada más, a menos que sean capaces de transmitir algo a la mente, y en sí mismas no pueden hacerlo. Hay que correlacionarlas con otras ideas antes que se logre ese objeto o tengan algún significado. Solo empezamos a comprender a Keter cuando estudiamos Akhoma, Choma, el segundo Sepirat, su emanación. Y en realidad, solo cuando vemos todo el desenvolvimiento de los 10 Sepirot estamos en condiciones de aproximarnos a Keter, haciéndolo con los datos que nos da la clave de su naturaleza. Al trabajar con el árbol de la vida es mucho mejor mantenerse siempre en marcha más bien que detenerse en un punto determinado hasta haberlo dominado por completo, porque cada cosa explica la otra, y la iluminación es el resultado de la percepción de las relaciones entre los diferentes símbolos. Nuevamente repetimos que el árbol de la vida es un método para utilizar la mente y no un sistema de conocimiento. Sin embargo, por el momento, no nos estamos ocupando del estudio de las emanaciones, sino de los orígenes hasta donde la mente humana es capaz de penetrarlos, y, por paradójico que pueda parecer, entraremos aún mucho más allá tan pronto como tendamos el velo, mucho más que si tratáramos de penetrar sin él a través de las tinieblas. Por lo tanto, resumiremos la posición de Keter en una sentencia que quizá tenga poco o ningún significado para el estudiante que considere por primera vez la materia, pero que, si se conserva en la mente, comenzará a desenvolver su significado vívidamente más tarde. Al hacerlo, así nos atenemos a la antigua tradición esotérica de dar al estudiante un símbolo para que lo geste hasta que lo dé a luz en su mente, en vez de darle instrucciones explícitas, que en realidad no le dirían nada preciso. La sentencia germinal que echamos intencionalmente en la subconsciencia del lector es la siguiente. Keter es el Malkut del inmanifestado. Dice Matters en la obra citada, el océano infinito de la luz. Negativa no procede de un centro, porque carece de él, sino que se concentra en un centro que es el número. Uno de los Sepirot manifestados, Keter, primera corona, el primer Sepira. Las palabras en sí mismas son contradictorias e incomprensibles. La luz negativa no es más que una manera de decir que lo que se describe, aunque tiene ciertas cualidades en común como la luz, no es, sin embargo, luz, tal como la conocemos, lo cual en verdad, nos dice muy poco acerca de lo que se nos quiere describir. Por lo tanto, se nos dice que no cometamos el error de pensar en ello, como luz, por la sencilla razón de que la mente no está en condiciones para formar imágenes que la representen y, por consiguiente, debe dejar la cuestión sola, hasta que se produzca el crecimiento indispensable. No obstante, aunque estas palabras no nos digan lo que deseamos saber, transmiten ciertas imágenes a la imaginación, las cuales se van sumergiendo en mente subconsciente, donde mucho después evocarán ciertas ideas que penetrarán en la mente consciente y que están relacionadas con aquellas. Así es como el conocimiento va surgiendo cuando se dé al método de la cábala su aplicación práctica, que es el yoga del occidente. Los cabalistas reconocen 4 planos de manifestación y 3 planos de inmanifestación o existencia negativa.
Al primero de estos se le da el nombre de Ein, negatividad, al segundo Ein Sof, lo ilimitado, y al tercero Ein Sof Aur, la luz limitada. De esta última se concentra Keter. Estos tres términos son los tres velos de la existencia negativa que están tras Keter. En otras palabras, son los símbolos algebraicos que nos permiten pensar en lo que trasciende al pensamiento y que a la vez ocultan aquello que representan, son como la máscara. Realidades trascendentales. Si pensamos acerca de los estados de existencia negativa en términos de cualquier cosa que conozcamos, cometeremos un error porque sean lo que sean, no pueden ser lo que pensemos, ya que son inmanifestados. La expresión velos nos enseña, por lo tanto, que no sirven más que de fondo, carecen de valor en sí mismos, pero nos son útiles en nuestros cálculos, ideas que, de otra manera, serían inconcebibles. Como la esencia del árbol de la vida reside en el hecho de que hace que sus símbolos se expliquen unos a otros por medio de sus posiciones relativas, estos velos sirven como pedestales para el pensamiento, permitiéndonos sostenernos en regiones todavía desconocidas para nosotros. Sin embargo, esos velos, si bien ocultan lo que representan, nos permiten ver claramente aquello a lo cual sirven de fondo, y esa es su función y objeto. Son nuestras propias limitaciones las que hacen indispensables esos símbolos insolubles, que se presentan a nosotros, pero la mente disciplinada en la filosofía esotérica, pronto aprende a trabajar dentro de estas limitaciones y acepta como velos puestos al símbolo de lo que está más allá de su alcance. Así es como recorre el camino de la sabiduría, porque la mente va creciendo con aquello de que se la alimenta, y un buen día, cuando hayamos logrado ascender hasta Keter, podremos tener la esperanza de elevar los brazos y desgarrar el velo, y contemplar la luz infinita. El esoterista no se limita a sí mismo declarando que lo desconocido es siempre desconocible, porque sobre todas las cosas es un evolucionista y sabe que lo que hoy no se puede abarcar, puede muy bien ser realizado en el mañana del tiempo cósmico. También sabe que el tiempo evolutivo es un asunto individual. En los mundos internos sí que se mide, y no se regula, por la revolución de la Tierra sobre su propio eje. Esos tres velos, Ein, negatividad, Ein Sof, ilimitado, y Ein Sof Aur, la luz ilimitada o infinita, aunque no podamos comprenderlos, sugieren ciertas ideas. Negatividad quiere decir ser o existencia cuya naturaleza no podemos comprender. No podemos concebir una cosa que es y que sin embargo, no es. Por lo tanto, tenemos que concebir alguna forma de ser de la que jamás hayamos tenido experiencia consciente, la forma de un ser que, según nuestros conceptos de la existencia, no exista y que, sin embargo, si es que podemos decirlo así, exista de acuerdo con su propia idea de la existencia. Para usar las palabras de un gran sabio podríamos repetir, hay muchísimas más cosas en los cielos y en la tierra de las que podamos soñar en nuestra filosofía. Pero, aunque digamos que la existencia negativa está fuera del alcance de nuestra realización, esto no significa que estemos fuera del radio de su influencia. Si así fuera, podríamos descartar eso por completo y nuestro interés terminaría definitivamente. Por el contrario, aunque no tengamos acceso directo a su ser, todo cuanto sabemos que existe tiene su raíz en esta existencia negativa, de manera que aunque no podamos conocerla directamente, podamos tener experiencia de la misma, aunque remota. En otras palabras, aunque no podamos conocer su naturaleza, conocemos sus efectos, de la misma manera que sí. Bien ignoramos lo que es la electricidad en sí misma, sin embargo podemos hacer que nos sirva en nuestra vida, y de nuestra experiencia de sus efectos podemos llegar a conclusiones ciertas concernientes por lo menos a las cualidades que posee. Los que han penetrado más profundamente en lo invisible nos han dado descripciones simbólicas gracias a
las cuales podemos dirigir nuestra mente en dirección a lo absoluto, aunque no podamos alcanzarlo. Han hablado de la existencia negativa como luz, e Ein Sof Aur, la luz infinita. También han hablado de la primera manifestación como sonido, en el principio era el verbo. Recordamos haber oído decir una vez a un hombre a quien consideramos como un gran adepto, lo siguiente: si queréis saber lo que es Dios, puedo decíroslo en 3 palabras: Dios es presión. Y de inmediato brotó en nuestra mente una imagen seguida de una realización. Pudimos concebir el flujo de la vida a través de todos los medios y canales de la existencia. Sentimos que habíamos logrado una verdadera realización de la naturaleza de Dios. Y sin embargo, si nos ponemos a analizar fríamente esas palabras, no hay en ellas absolutamente nada. No obstante, tenía el poder de transmitir una imagen, un símbolo, y la mente, operando en el reino de la intuición, más allá de la razón, alcanzaba una realización. Aunque esa realización solo pudiera reducirse, a la esfera del pensamiento concreto, a una imagen. Es necesario que nos demos cuenta de que en esas regiones abstractas la mente solo puede usar símbolos. Pero esos símbolos solo tienen el poder de transmitir realizaciones a la mente que sabe cómo utilizarlos. Esos símbolos son los gérmenes mentales de donde brota la comprensión, aun en el caso de que no seamos capaces de expandir y transformar el símbolo en una realización concreta. Poco a poco, como una marea ascendente, la realización va concretando lo abstracto, asimilando y expresando en términos de su propia naturaleza cosas que pertenecen a otra esfera, y cometeríamos un gravísimo error si tratáramos de probar con Herbert Spencer que porque una cosa es actualmente desconocida para la mente que poseemos, tiene que permanecer desconocida para siempre. Un tiempo no solo va aumentando nuestros conocimientos, sino que la evolución acrecienta nuestras capacidades, y la iniciación, que es la evolución forzada, aporta facultades anticipándose a la estación normal y llevándola conciencia del adepto a una expansión que le permite vastas captaciones, muchísimo más allá de las que puede alcanzar la mente humana común. Estas ideas, aunque el adepto las comprende perfectamente en su nueva conciencia, no le es posible transmitirlas a otros si no participan de su misma conciencia. Solo puede expresarlas en forma simbólica, pero todo aquel que haya tenido experiencia más amplia podrá captar esas ideas en su propio plano, aunque no pueda transportarlas a la esfera del pensamiento consciente. Es de esta manera como en la literatura esotérica se diseminan gérmenes o ideas germinales tales como Dios es presión, o Keter es el Malkut de la existencia negativa. Estas imágenes, cuyo contenido no pertenece a nuestra esfera, son los gérmenes masculinos de pensamiento, que fecundarán el óvulo de la realización concreta. En sí mismos, son incapaces de mantener más que una existencia fugitiva en la conciencia, como un relámpago de realización, pero sin ellos, el óvulo del pensamiento filosófico quedaría estéril. Sin embargo, impregnado por ellos, su substancia es absorbida y se pierde en el acto mismo de la impregnación, y entonces comienza el crecimiento dentro del informe germen mental, hasta que, ultérrimamente, después de la debida gestación, la mente da a luz a una idea en el umbral de la conciencia. Si queremos sacar el mayor partido posible de nuestra mente, es necesario que aprendamos a dejar pasar tranquilamente ese periodo de latencia, de gestación, después de que haya sido impregnada por algo externo de nuestro plano de existencia, hasta que la gestación culmine su obra más allá del umbral de la conciencia. Las invocaciones de las ceremonias iniciatorias tienen por objeto precisamente atraer esa influencia impregnante sobre la conciencia del candidato. De ahí que los senderos del árbol de la vida, que son las gradas de la iluminación del alma, estén íntimamente asociados con el simbolismo de las ceremonias iniciatorias. Capítulo 6 OTZ Chaim, el árbol de la vida.
Antes de que podamos comprender el significado de cualquier sépira aislado, es necesario que captemos en líneas generales, como conjunto, lo que significa Otzchaim, el árbol de la vida. Es un jeroglífico, un símbolo compuesto, que tiene por objeto representar al cosmos en su integridad y, a la vez, el alma del ser humano en relación con aquel. Cuando más estudiamos el jeroglífico, tanto más nos damos cuenta de que constituye una representación perfectamente adecuada del árbol y que lo podemos utilizar como el ingeniero o el matemático emplean la regla de calcular para investigar y calcular todas las complicaciones de la existencia tanto visible como invisible, así como la naturaleza externa y las profundidades del alma. En el diagrama que damos al final se ve que es una combinación de 10 círculos arreglados en determinada manera y vinculados entre sí por ciertas líneas. Estos círculos son los 10 sepirot sagrados. Y las líneas que los conectan entre sí representan los senderos cuyo número es el de 22. Cada sepira, singular de sepirot, es una fase de la evolución y en el lenguaje de los rabís se los denomina las 10 emanaciones sagradas. Los senderos que se encuentran entre ellos son fases de la conciencia subjetiva, las sendas o gradas, del latín gradus, escalón, por las que pasa el alma en su realización del cosmos. Los sepirot son objetivos, los senderos son subjetivos. Recordaremos nuevamente que no estamos exponiendo la cábala tradicional de los rabís, como una curiosidad histórica, sino que exponemos la estructura que generaciones de estudiantes, iniciados todos ellos, y algunos adeptos o maestros, han ido edificando paulatinamente, convirtiendo el árbol de la vida en el instrumento de su desenvolvimiento espiritual o de su trabajo mágico. Esta es la cábala moderna o la cábala alquímica, como se ha llamado algunas veces, y contiene muchísimas cosas que no pertenecen a la tradición rabínica, como se verá a su debido tiempo. Consideremos ahora la disposición general y el significado del árbol. Se verá que los círculos que representan a los sepirot están arreglados en 3 columnas verticales, véase el diagrama número 1, y que a la cabeza de la del centro, que es la más alta de las otras, formando el vértice superior del triángulo de los sepirot, está el sepira Keter, al que nos hemos referido en el capítulo anterior. Para mencionar nuevamente las palabras de MacGregor Matters, el océano infinito de la luz negativa no procede de un centro, porque carece de él, pues se concentra en un centro, que es el número 1 de los sepirot manifestados, Keter, la corona, el primer sepira. La señora Blavatsky obtuvo de fuentes orientalistas el término del punto dentro del círculo, para expresar el primer impulso de la manifestación, y esta idea está también contenida en el término rabínico. Nekuda, Basuna, el punto primordial, nombre que se aplica a Keter. Sin embargo, Keter no representa una posición en el espacio. El Ein Sof ha sido llamado el círculo cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia no está en ninguna, afirmación que, como muchas otras que se hacen en ocultismo, parece inconcebible, pero que, sin embargo, representa una imagen a la mente y sirve perfectamente su propósito. Por lo tanto, Keter, y en realidad todos los demás sepirot, son simples estados o condiciones de existencia. Debemos tener siempre presente que los planos no se superponen unos encima de otros en el hemíreo, como los pisos de un edificio, sino que son estados de existencia de diferente clase y que, aunque se han desarrollado sucesivamente en el tiempo, ocurren simultáneamente en el espacio. La existencia de todas las clases está presente en cada ser separado, lo que no es difícil comprender si recordamos que el ser humano está compuesto por un cuerpo físico, emociones, mente y espíritu, todos los cuales ocupan el mismo espacio al mismo tiempo. Cualquiera que haya observado una solución a saturación en un líquido caliente y cómo se van formando los cristales cuando se enfría,
puede concebir una idea acerca de la naturaleza de Keter. Llenad un vaso de agua muy caliente y divolved en ella todo el azúcar que se puede, a saturación, y luego, cuando la saturación se enfríe, observad cómo van apareciendo los cristales de azúcar. Cuando hagáis esto realmente, sin limitaros a leerlo, tendréis un concepto que os permitirá pensar acerca de cómo el primer manifestado vino a la existencia, emergiendo del inmanifestado primordial. El líquido es transparente y no tiene forma. Pero dentro de él se produce un cambio y comienzan a aparecer cristales sólidos visibles y de formas definidas. Y de la misma manera podemos concebir que algún cambio ocurre dentro de la luz infinita cuyo resultado es que Keter se cristaliza en ella. Ahora, no nos proponemos hablar profundamente de la naturaleza de los Sepirot, sino simplemente realizar el bosquejo general del árbol de la vida. En el curso de estas páginas trataremos una y otra vez el asunto, hasta alcanzar un concepto comprensivo del mismo, lo cual solo se puede hacer gradualmente, pues, si empleáramos mucho tiempo para tratar algún punto aislado, antes que el estudiante lograra hacerse un concepto general, mucho de ese tiempo sería malgastado, pues no se comprendería la importancia que ese concepto generalmente puede tener para la concepción del bosquejo en conjunto. Los mismos rabís aplican a Keter la denominación de secreto de secretos, a la altura inescrutable, como indicando que la mente humana apenas si puede saber algo acerca de Keter. Vale la pena hacer notar que el judaísmo exotérico, cuyo heredero, no muy afortunado, es el cristianismo, no contiene concepto alguno sobre las emancipaciones o desbordamiento de un sépira en otro. Declara que Dios hizo el mar, las montañas y las bestias del campo, y visualizamos todo ese proceso. Si es que realmente llegamos a visualizarlo, como la obra de artistas celestiales, que modelaban cada frase de la manifestación y ponían el producto terminado en el mundo. Este concepto ha mantenido la ciencia atrasada durante centenares de años, en la Europa occidental, y al final los hombres de ciencia tuvieron que romper con la religión y soportar persecuciones como herejes para poder llevar a la doctrina de la evolución, que era la que explícitamente se enseñaba en la tradición mística de Israel, una tradición con la que indudablemente estaban bien familiarizados los que escribieron el Antiguo Testamento, porque su obra está llena de referencias e implicaciones cabalísticas. La cábala no concibe que Dios fabricó la creación etapa por etapa, sino que cree en las diferentes fases de la manifestación como evolucionando unas de otras, como si cada sepirot fuera un lago que, una vez lleno, se desbordara en el lago inferior. Para hablar nuevamente de MacGregor Matters, en cada bellota existe una encina con sus bellotas, y oculta en cada una de ellas existe también otra encina con sus bellotas. Y así sucesivamente. De la misma manera, cada sépira contiene las potencialidades de todo lo que sobreviene después, en escala de desbordamiento o sucesivas manifestaciones interiores. Keter contiene el resto de los sepirot, que son 9, y el choma, joma, el segundo, contiene las potencialidades de todos lo que le siguen, y son 8, así sucesivamente. Pero en cada sepirot solo se desarrolla un aspecto de la manifestación, quedando los demás latentes, y los precedentes se reciben como por reflejo. Cada sepirot viene a ser, pues, como una forma de existencia pura en su esencia, siendo la influencia de las fases de precedentes de su evolución externas, reflejadas en la misma. Estos aspectos, por así decirlo, habiéndose cristalizado en las etapas anteriores, ya no se encuentran en solución en la corriente que fluye al exterior de manifestación, que siempre procede del inmanifestado, a través de Keter. Por tanto, cuando deseamos descubrir la naturaleza esencial, la base de manifestación, de cualquier tipo de existencia particular, la obtenemos en la sépira correspondiente, meditando sobre ese sépira particular en su forma primordial.
Porque existen 4 formas o mundos, en los cuales conciben los cabalistas el árbol de la vida, a los que consideraremos a su debido tiempo. Por ahora solo nos referiremos a ello, para que el estudiante obtenga bastante fondo como para lograr una perspectiva adecuada. El estudiante encontrará mucha ayuda recorriendo los capítulos de la obra La sabiduría antigua, de Annie Besant, que tratan de las diversas partes de la evolución, los que arrojan mucha luz sobre el tema de que estamos tratando, aunque el sistema de clasificación no sea el mismo. Concibamos a Keter como un surtidor que llena su recipiente, y una vez lleno, se derrama sobre otro inferior, el cual, al llenarse a su vez se desborda sobre un tercero más abajo y así sucesivamente. El inmanifestado va fluyendo siempre a presión por Keter, y llega un tiempo en que la evolución ha llegado tan lejos como puede hacerlo en la extrema simplicidad de la forma de existencia del primer manifestado. Todas las combinaciones posibles se han formado ya y han pasado por todas las mutaciones imaginables. La acción y reacción se han estereotipado y no puede haber nuevos desenvolvimientos más que utilizando las combinaciones entre sí. La fuerza ha formado todas las unidades posibles, la siguiente fase de desenvolvimiento para estas unidades, es combinarse en estructuras aún más complejas. Cuando esto ocurre, comienza una nueva fase de la existencia más altamente organizada, todo lo que ya había evolucionado permanece pero lo que ahora evoluciona es más que la suma de las partes ya actuantes. ¿Por qué nuevas capacidades vienen a la existencia? Esta nueva etapa presenta un cambio del modo de existencia. Así como Keter se cristalizó de la luz infinita, así también el segundo Sepira, Joma se cristalizó de Keter en este nuevo modo de ser, habiendo dejado de ser este nuevo sistema de acciones y reacciones el proceso simple y directo que era y se ha convertido en completo y tangencial. Entonces, tenemos 2 modos de existencia, la simplicidad de Keter y la relativa complejidad de Joma, pero ambos son tan simples que ninguna clase de vida de la que conocemos podría subsistir allí, sin embargo. Fueron los estados precursores de la vida orgánica. Podríamos decir que Keter es la primera actividad de la manifestación, movimiento, es un estado de puro devenir, Rasita Gigalim los primeros estremecimientos o vibraciones, el principio del movimiento giratorio o vórtices, según lo llamaban los cabalistas, o primum mobile según los alquimistas. Jomat, el segundo Sepira, es lo que los rabis llaman Mazlo, la esfera del zodiaco. Aquí ya encontramos el concepto del círculo con sus segmentos. La creación ha avanzado. De este nuevo primordial ha surgido la serpiente que sostiene su cola. Con la boca, según nos cuenta la señora Blavatsky en su inestimable obra de simbolismo arcaico La doctrina secreta e Isis sin velo. De parecida manera la que en Keter se desbordó dando origen a Joma, Joma se desbordó en Vina, el tercer Sepira. Las sendas seguidas por esas emanaciones en estos desbordamientos sucesivos están representadas en el árbol de la vida por un relámpago y en otro diagrama por una espada flamígera. Observando el diagrama número 1 se verá que el relámpago tiene que proceder de Keter hacia afuera y abajo, y a la derecha, para alcanzar a Joma, y luego, gira a nivel hacia la izquierda y procede a igual distancia de Keter sobre ese lado, estableciendo allí a Vina. El resultado de todo esto es un figura triangular en el jeroglífico, la cual se denomina el triángulo de los 3 supremos o primera trinidad, y se encuentra separado del resto de los Sepirot por el abismo que la conciencia humana no puede cruzar. Aquí están las raíces de la existencia, ocultas a nuestras miradas. Capítulo 7 Los 3 supremos. Habiéndose considerado en general el desenvolvimiento de las 3 primeras emanaciones divinas, nos encontramos en situación de obtener ya una percepción más profunda de su naturaleza y significación. Porque no es permitido estudiarlos en sus relaciones, unos con otros. Esta es la única manera de estudiarlos. Sepirot,
porque un sepira aislado carece de todo significado, en razón de que el árbol de la vida es esencialmente un esquema de relaciones, potencias y reflejos. Véase el diagrama número 3. Los libros rabínicos aplican muchos nombres curiosos a los sepirot, y nos es dable aprender muchas cosas de ellos, dado que cada palabra de esos libros tiene un significado importante, y no se emplea ninguna a la ligera, ni por consideraciones literarias o poéticas simplemente, pues todas constituyen términos precisos y científicos. El significado de la palabra keter, como ya lo hemos visto, es corona, joma significa sabiduría, y bina, entendimiento. Pero pendiente entre estos dos últimos sepirot existe un tercero misterioso, que jamás está presentado en el árbol de la vida, es el invisible sepira, dat, conocimiento, del cual dícese. Es formado de la conjunción de joma y bina, estando situado a través del abismo. Crowley nos dice que Dat está situado en dimensión distinta de los demás sepirot y que constituye un vértice de la pirámide, de la cual Keter, Joma y Bina son los tres ángulos básicos. Para nosotros, Dat representa la idea de la realización y de la conciencia. Dilucidaremos, ahora, los tres supremos de acuerdo con el método de la cábala mística, consistente en llevar a la mente con todas las correspondencias asignadas a los mismos, dejando que la contemplación haga el resto. Se observará que estos tres y el misterioso cuarto contienen el simbolismo relativo a la cabeza, la que, en el ser humano arquetípico, representa el nivel de conciencia más elevado. Cuando buscamos en la literatura rabínica cuáles otros nombres pueden serle aplicados, encontramos más y más simbolismos relacionados con la cabeza y Keter, y, aunque no se refieran a los otros dos supremos, le pueden ser aplicados. Igualmente, porque no son más que aspectos de Keter en un plano inferior. Los rabis llaman a Keter, entre otras maneras que no necesitamos considerar por el momento, Arik. Ampin, el rostro inmenso, la cabeza blanca, la cabeza que no es. El simbolismo mágico de Keter, según Crowley, es un antiguo rey con barba, visto de perfil. MacGregor, a este respecto, dice, el simbolismo del rostro inmenso es el de un perfil, de manera que solo puede verse uno de sus lados. O, según dice la cábala, en el todo es lado derecho. El lado izquierdo, que está hacia lo inmanifestado, es para nosotros como el lado oscuro de la luna. Pero Keter es, ante todo, la corona, bien, la corona no es la cabeza, sino que está sobre la cabeza. Por tanto, Keter no puede ser la conciencia, sino la materia prima de la conciencia, considerada microcósmicamente, y la materia prima de la existencia, considerada macrocósmicamente. ¿Por qué el árbol de la vida puede ser considerado de estas dos maneras, como el universo y como el alma del ser humano? Ya que estos dos aspectos se iluminan mutuamente. En las palabras de la tabla de esmeralda de Hermes, se dice, como arriba es abajo. Keter se diferencia de Joma y Bina antes de alcanzar la existencia fenomenal, y a estos los cabalistas los llaman Abba, el Padre Supremo, y Ama, la Madre Suprema. A Bina se lo llama también el Gran Mar y Sabbatai, la esfera de Saturno. Conforme continuemos en nuestro estudio veremos que a los sepirot se los denomina sucesivamente como las esferas de los planetas, pero Bina es la primera de las emanaciones a la que se le asigna tal cosa. Keter es el primer remolino y Joma es la esfera del zodiaco. Ahora bien, Saturno es el padre de los dioses, es el mayor de los viejos dioses que fueron los predecesores de aquellos del Olimpo sobre los que gobernaba Júpiter. En los títulos secretos atribuidos a las láminas del tarot, el sendero de Saturno se denomina, según Crowley, el grande de la noche de los tiempos. Tenemos, pues, a Keter, diferenciándose como una potencia activa,
masculina, Joma, y una potencia pasiva, femenina, Binah. Estos están colocados a la cabeza de las dos columnas laterales formadas por el alineamiento vertical de los Sepirot, espaciados en el árbol de la vida. De estas dos columnas, la de la izquierda, que se encuentra bajo Binah, se llama severidad, mientras que la de la derecha, bajo Joma, se denomina misericordia. Y la del medio, bajo Keter, se denomina suavidad, diciéndose que es la columna del equilibrio. Las dos columnas laterales son las que se encuentran a la entrada del templo del rey Salomón y están representadas en todas las logias de los misterios, siendo el candidato mismo, cuando se encuentra entre ellas, el pilar del medio, el equilibrio. Aquí nos encontramos con las ideas expresadas por la señora Blavatsky de que no puede haber manifestación si no hay diferenciación entre pares de opuestos. Keter se diferencia en dos aspectos como Joma y Binah, y entonces la manifestación entra en la existencia. Ahora bien, en este triángulo supremo, la cabeza que no es, el padre y la madre, tenemos la concepción radical de nuestra cosmogonía, a la que tendremos que volver una y otra vez, bajo innumerables aspectos, y cada vez iremos recibiendo nueva iluminación. Estos primeros capítulos no tratan de agotar los diversos puntos tocados, por razones ya expuestas, porque los estudiantes que no están familiarizados con el asunto, y son poquísimos los que lo están, no tienen los elementos mentales necesarios o el acopio de hechos suficientes como para que les permita apreciar el significado de un estudio más detallado. En estos momentos nos estamos ocupando precisamente de juntar esos elementos, y, a su debido tiempo, trataremos de arreglarlos y disponer en un templo viviente, estudiándolos en detalle. Binah, la madre superior, en contradistinción con Malkut, la madre inferior, la novia del Microposopos, la Isis de la naturaleza, el 10º Sepira, tiene dos aspectos, los cuales se distinguen. Como Ama, la madre obscura, estéril y Aima, la madre resplandeciente y fértil. Ya hemos visto que también se la llama el gran mar, que no solo significa amargura, sino que es la raíz de Marya o María. Y aquí nos encontramos otra vez con la idea de la madre, como la primera virgen, y luego con el niño, concebido por obra del Espíritu Santo. Mediante la asociación de Binah con el mar se nos recuerda que la vida tuvo sus principios primordiales en las aguas, pues de ellas surgió Venus, la mujer arquetípica. La asociación con Saturno nos sugiere la idea de la edad primordial, antes de los dioses que hicieron que los dioses bebieran hasta hartarse. Y sugiere las rocas más antiguas, dentro de la sombría quietud de la cañada estaba sentado el canoso Saturno, inmóvil como una piedra. Max Heindel habla de los señores de la forma entre las fases más tempranas de la evolución. Y una obra inspiradísima que tenemos en nuestro poder, The Cosmic Doctrine. La doctrina cósmica, habla de los señores de la forma como de las leyes de la geología. Considerando nuevamente el simbolismo de las dos columnas laterales del árbol de la vida, vemos a Joma y Binah como fuerza y forma, las dos unidades de toda manifestación. No nos sería de gran provecho penetrar más profundamente en las infinitas ramificaciones de este simbolismo en estos momentos, porque nos llevaría mucho más allá de los 3 sepirot que estamos estudiando. Procederemos a una consideración ulterior del misterioso Da'at que aparece en el árbol, al cual nunca se le asigna ni nombre divino ni hueste angélica de ninguna especie, y que tampoco tiene ningún símbolo mundano, planeta o elemento, como tienen todos los demás puntos o centros del árbol. Da'at se produce por la conjunción de Joma y Binah, como ya se ha explicado. El Padre Supremo, Abba, se une a la Madre Suprema, Ama, y el resultado es Da'at. Ahora bien, los cabalistas dan a Da'at algunos nombres curiosos, como veremos. En el versículo 38 del Bok con Cealed,
el libro oculto, de la traducción inglesa de Mathers, tomada a su vez de la traducción latina de Norbon Rosenroth, se dice, porque el padre y la madre están perpetuamente unidos en Yesod, el fundamento, noveno Sepira, pero oculto por el misterio de Dat, o conocimiento. Y en el versículo 40 leemos con respecto a Dat, el hombre que diga yo soy el Señor. Descenderá. Yod, la 10ª letra del alfabeto hebreo, es el fundamento del conocimiento del Padre, pero todas las cosas se llaman Yodo, esto es, que todas las cosas se aplican a Yod, a quien concierne todo este discurso. Todas las cosas se unen en la lengua que está oculta en la madre. En otras palabras, gracias a Dat, o conocimiento mediante el cual la sabiduría se une al entendimiento, y el sendero de la belleza. Tiparet, el 6º Sepira, con su novia la reina, Malkut, el 10º Sepira, y esta es la idea oculta o alma que compenetra toda la emanación. Y, como se sabe, este sendero oculto, por lo que procede de sí mismo, resulta que Dat es en sí el sendero de la belleza pero también es el sendero interior, al que se refería Moisés, y ese sendero está oculto dentro de la madre y es el medio de su conjunción. Si observamos que Yod es idéntico al Lingam del sistema hindú, y que Keter, Dat y el sendero de la belleza, Tiparet y el 6º Sepira, se encuentran en la misma línea del pilar del centro del árbol, que equivale a la espina dorsal del ser humano, el microcosmos, y que Kundalini se encuentra enroscado en Yesod, también en el pilar del medio. Veremos que aquí se encuentra una clave para los que tengan el equipo necesario para utilizarla. En el libro Greaterol y Assembly, la Santa Asamblea Mayor, versículo 566, de la traducción de Mathers, puede leerse con referencia a la cabeza del macroposopos, cuyo cuerpo entero se considera un jeroglífico del cosmos. De la tercera cavidad surgen 1000 veces 1000 cónclaves y asambleas, en las que está contenido y mora Dat, el conocimiento. Y el lugar hueco de esta cavidad está entre las otras dos cavidades, y todos estos cónclaves se llenan por ambos lados. Esto es lo que está escrito en los Proverbios. Y en el conocimiento, Dat, serán llenados los cónclaves. Y esos tres se expanden sobre todo el cuerpo, sobre este lado y aquel lado, y con ellos se une todo el cuerpo y el cuerpo está contenido por ellos. Por todos lados, y a través de todo el cuerpo se expanden y difunden. Si recordamos que Dat está situado en el punto en que el abismo corta el pilar del medio, y que sobre el pilar del medio está el sendero de la flecha, o sea el camino que sigue la conciencia cuando el psíquico se eleva por los planos, y que aquí también está Kundalini, vemos que en Dat se encuentra el secreto tanto de la generación como de la regeneración, la clave de la manifestación de todas las cosas mediante su diferenciación en pares de opuestos y su unión en un tercero. Así es como el árbol va descubriendo sus secretos a los cabalistas. El segundo triángulo en el árbol de la vida está formado por los Sepirot Chesed, Gesed, Geburah y Tiparet. Chesed se forma por el derrame o desbordamiento de Binah, y está situado en la columna derecha de la misericordia, inmediatamente debajo de Khoma, el ángulo de la luz relampagueante, que se emplea para señalar el curso de las emanaciones en el árbol, se dirige hacia abajo, a la derecha, cruzando el jeroglífico, desde Binah, que está a la cabeza del pilar de la severidad, a Chesed, que ocupa la sección media del pilar de la misericordia. Entonces el rayo gira y se dirige horizontalmente a través del jeroglífico en dirección al pilar de la severidad, en cuya sección media está el Sepira Geburah. Hacia abajo y a la derecha se dirige el símbolo de la fuerza de la emanación e indica al Sepira Tiparet, que ocupa el centro mismo del pilar del equilibrio o de la suavidad. Estos tres Sepirot, que constituyen el triángulo funcional que tenemos que considerar, y, aunque no pensemos ahondar mucho en su simbolismo hasta que
Hayamos terminado con nuestra observación esquemática de todo el sistema, será necesario decirlo. Suficiente como para dar un vislumbre de su significado a fin de que podamos asignarle un lugar en él. Concepto que estamos tratando de formar. Este concepto es tan vasto e infinito en su colaboración de detalles que si tratáramos de exponerlo en toda su extensión, desde la A a la Z, no lograríamos más que provocar una gran confusión. Su significado solo se revela gradualmente al estudiante conforme cada aspecto va interpretando al otro. Quizás nuestro método de exponer esta enseñanza pueda no ser ideal desde el punto de vista del pensamiento metodizado, pero creemos que es el único que despertará el instinto del asunto, en el principiante. Nosotros mismos obtuvimos nuestro desenvolvimiento místico sobre el árbol, y hemos vivido y tenido nuestro ser durante muchísimos años en él, de manera que nos creemos competentes como para transmitir nuestro punto de vista de misticismo cabalístico, tan intrincado, abstracto y voluminoso, y, sin embargo, tan comprensivo y satisfactorio una vez que se lo ha dominado. Antes de entrar a considerar el segundo triángulo del árbol como una unidad, nos es necesario comprender el significado de los sepirot que lo componen. Chesed, Gesed, significa misericordia o amor, y también se lo llama Gedula, Gedula, grandeza o magnificencia, asignándosele la esfera de Júpiter. Geburah, Geburah, significa fortaleza y también se lo llama Pachat Temor. Se le asigna la esfera de Marte. Tiparet significa belleza y se le asigna la esfera del Sol. Cuando se correlacionan los diversos panteones paganos con las esferas del árbol de la vida se ve que todos los dioses que han sido sacrificados pertenecen invariablemente a la esfera de Tiparet. Por esta razón se lo llama el centro crístico de la Cábala cristiana. Ahora ya tenemos material suficiente como para examinar el segundo triángulo. Júpiter, el regente benefactor y dador de las leyes, está contrabalanceado por Marte, el guerrero, la fuerza ígnea y destructiva, y ambos se encuentran equilibrados en Tiparet, el Redentor. En el triángulo supremo, vemos del Sepira primario emanando un par de opuestos que expresan los dos aspectos de su naturaleza. Joma, fuerza y Vina, forma, Sepirot masculino y femenino, respectivamente. En el segundo triángulo encontramos un par de opuestos que encuentran su equilibrio en un tercero, colocado en el pilar del medio del árbol. De esto deducimos que el primer triángulo deriva su significado de aquello que está tras él y que el segundo triángulo deriva su significado de aquello que radia o emana. En el primer triángulo encontramos una representación de las fuerzas creadoras de la substancia del universo, en el segundo tenemos la representación de las fuerzas que gobiernan la vida evolucionante. En Chesed encontramos el sabio y bondadoso rey, el padre de su pueblo, organizando su reino, levantando sus industrias, promoviendo la instrucción y dotándolo de todos los beneficios de la civilización. En Geburah tenemos al rey guerrero, que conduce a su pueblo a la batalla, defendiendo su reino de los asaltos de los enemigos, extendiendo sus fronteras por la conducta, castigando el crimen y destruyendo a los malhechores. En Tiparet tenemos al Salvador, sacrificado en la cruz para la salvación de su pueblo, poniendo así a Geburah en equilibrio con Gedula, o Chesed. Aquí nos encontramos en la esfera de todos los dioses benéficos, los dioses solares, que curan y sanan. Y así vemos que las misericordias de Gedula y las severidades de Geburah se unen para sanar a las naciones. Detrás de Tiparet, atravesando el árbol, está Paroquet, el velo del templo, que es análogo, en un plano inferior, al abismo que separa a los tres supremos del resto del árbol. Lo mismo que el abismo, el velo señala una ruptura o laguna en la conciencia. El modo de mentación de uno de los lados del abismo es completamente distinto del modo de mentación que predomina en el otro. Tiparet es la esfera más
elevada a que puede llegar la conciencia humana normal. Cuando Felipe pidió a nuestro Señor: «Mostradnos el Padre», Jesús contestó: «El que a mí me ha visto al Padre». Toda mente humana puede conocer a Keter en su reflejo. Tiparet, el centro crístico, la esfera del sol. Paroquet es el velo del templo, que se desgarró en el momento de la crucifixión. Ahora en nuestro examen preliminar llegamos al tercer triángulo, compuesto por los Sepirot Nezach. Od y Yesod. Nezach es la sépira básico del pilar de la misericordia, Od, Yod, es la base del pilar de la severidad y Yesod se encuentra en el pilar medio de la suavidad o equilibrio, en alineación directa con Keter y Tiparet. Así, el tercer triángulo es una réplica exacta del segundo triángulo, en un arco inferior. El significado de Nezach es victoria, y pertenece a la esfera de Mercurio, y el significado de Yesod es fundamento, y corresponde a la esfera de la Luna. Si al segundo triángulo se lo puede llamar el triángulo ético, el tercero puede ser denominado triángulo mágico, y si atribuimos a Keter la esfera de los tres en uno, la unidad indivisa, y a Tiparet la esfera del Redentor o del Hijo, podríamos justificadamente llamar a Yesod la esfera del Espíritu Santo. El iluminador. Esta aplicación de la Trinidad cristiana cuadra mejor sobre el árbol que si se la atribuyéramos a los tres supremos, lo que colocaría al Hijo en el lugar de Abba, el Padre, y al Espíritu Santo, en el sitio de Ama, la Madre, lo que provocaría innumerables discrepancias en correspondencias y simbolismos. En esto podemos ver un ejemplo del valor del árbol como sistema para controlar la visión o la meditación, pues las atribuciones correctas se ajustan perfectamente en el árbol, a través de innumerables ramificaciones del simbolismo, como lo hemos visto al considerar a Binah como la madre, mientras que el simbolismo incorrecto se desintegra y revela sus asociaciones incongruentes a la primera tentativa que se hace para seguir una cadena de correspondencias. Es asombrosa la multitud de ramificaciones concatenadas que pueden seguirse cuando se hacen las atribuciones correctamente. Parecería que solo la extensión de nuestros conocimientos es lo que limita el largo de la cadena que es posible eslabonar lógicamente. Se extiende lo mismo por la ciencia, que por el arte, las matemáticas o las épocas de la historia, va a través de las éticas, de la psicología y de la fisiología. Probablemente fue este sistema de utilizar la mente, lo que permitió a los antiguos adquirir sus conocimientos prematuros sobre las ciencias naturales, conocimientos que tuvieron que esperar la invención de los instrumentos de precisión, para poder ser debidamente confirmados. También podemos obtener buenas claves para este sistema, en los análisis de los sueños que hace la psicología, que podríamos describir como el poder o la facultad de la mente subconsciente para usar o elaborar símbolos. Un experimento muy instructivo es el de tomar una masa confusa de símbolos en la mente y ver cómo pueden irse ajustando, mediante la meditación sobre el árbol elevándose en la conciencia. Por largas asociaciones concatenadas, como los análisis de los sueños. Nezach es la esfera de la diosa naturaleza, Venus, Od es la esfera de Mercurio, el dios griego similar al egipcio Tot, señor de los libros de la sabiduría. Al observar su oposición, nos es dable encontrar dos aspectos diferentes representados en ellos, los cuales encuentran su equilibrio en un tercero. Yesod, la esfera de la luna. Entonces vemos un triángulo compuesto por la señora naturaleza, el señor de los libros y la señora de la hechicería. En otras palabras, la subconsciencia y la supraconsciencia se correlacionan en el psiquismo. Todo el que esté familiarizado con el psiquismo práctico sabe que hay tres senderos que llevan a la supraconsciencia, el misticismo de la naturaleza, de la clase embriagadora dionisíaca, que corresponde a la esfera de Venus, de Nezach, y el misticismo intelectual de tipo oculto, que equivale a Od,
la esfera de Tot, señor de la magia. Como se verá, refiriéndose al diagrama del árbol, Tiparet pertenece a un plano superior al de los demás Sepirot del tercer triángulo. Por otro lado, Yesod está muy cerca de la esfera de la Tierra. Se asignan a Yesod todas las deidades que tienen a la luna en su simbolismo, incluyendo a Hécate, con su dominación sobre la magia negra, o Yesod en Asia, como diría un cabalista, con su ciclo de 28 días. Corresponde perfectamente con el ciclo reproductivo del ser humano femenino. Si se investigan todos los símbolos de la luna creciente en las diversas mitologías o panteones, se verá que todas las deidades asociadas con ese símbolo son femeninas. En confirmación de nuestro aserto de que el Espíritu Santo corresponde a Yesod, podemos mencionar que MacGregor Matters dice que el Espíritu Santo es una fuerza femenina, pues en su Kabbalah Unveiled, página 22 dice, generalmente oímos decir que el Espíritu Santo es masculino, pero la palabra Ruach, espíritu, es femenina, como se desprende del siguiente pasaje. Del Sefer Yetzira, Achat, no Achad, masculino, Ruach Elohim Chaim, una es ella, el espíritu de Elohim, Elohim, de vida. Y cuando consideramos el pilar del medio con referencia a los diversos niveles de la conciencia, obtendremos otras confirmaciones de este aserto. Finalmente, nos queda por considerar el Sepira Malkut, el reino de la tierra. Este Sepira se distingue de los demás en varios aspectos. En primer lugar, no constituye parte alguna de ningún triángulo equilibrado, sino el receptáculo de todos los demás. En segundo lugar, es un Sepira caído, pues fue separado del resto del árbol por la caída, y las espiras del dragón inclinado que surge del mundo de los cascarones, los reinos de las fuerzas desequilibradas, los separan de sus demás hermanos. Detrás de la espalda de la reina, la novia del microprosopos, Malkut, levanta la serpiente su cabeza, y se dice que allí es el lugar de los juicios más severos. La esfera de Malkut se extiende hasta los infiernos de los Sepirot adversos, o sean los Kulipot o demonios malignos. Es el firmamento donde los Elohim separaron las aguas supremas de Binah, de las aguas infernales de Leviatán. A su debido tiempo consideraremos el significado de los Kulipot, pero, como hemos tenido que referirnos a ellos aquí, para poder explicar la posición de Malkut, nos vemos obligados a decir algo para que las explicaciones resulten más inteligibles. Los Kulipot, singular, Kulipat, mujer inmodesta o prostituta son los Sepirot adversos o malignos. Cada uno de los cuales es la emanación de una fuerza no equilibrada de la correspondiente esfera del árbol de la vida. Estas emanaciones tuvieron lugar durante los periodos críticos de la evolución, cuando los Sepirot no estaban en equilibrio. Por esa razón se los llama, los reyes de las fuerzas desequilibradas, los reyes de Edom que gobernaron antes que hubiera algún rey en Israel, según cuenta la Biblia, o bien, para emplear las palabras del Sepir Adzaniousa, el libro de los misterios ocultos, traducción de Mater, porque antes de que hubiera equilibrio el rostro no veía rostro. Y los reyes del antiguo tiempo estaban muertos y sus coronas no se encontraban más y la tierra estaba desolada. Hemos completado, pues, nuestro examen preliminar del árbol de la vida y la colocación de los 10 sagrados Sepirot sobre el mismo. Ya tenemos algunas vislumbres acerca de sus significados y hemos hecho un par de insinuaciones acerca de la forma en que opera la mente cuando se utilizan estos símbolos cósmicos en las meditaciones. Por consiguiente, nos encontramos en situación de asignar a cada nuevo conocimiento su posición adecuada en el esquema. Estamos reconstruyendo cuidadosamente el rompecabezas merced al conocimiento de las líneas generales del cuadro. Crowley ha comparado felizmente al árbol de la vida con un fichero en el que cada uno de los símbolos es una envoltura o sobre. Es difícil mejorar este símil.
En el curso de estos estudios comenzaremos a llenar estos ficheros y a descubrir las distintas vinculaciones entre los mismos, lo que está indicado por la aparición del mismo símbolo en otras asociaciones.